¿Y vos cuánto pagás de alquiler? Mi primera vez en McDonald's fue aquí en Brasil y fue allá. ¿Cuánto más o menos se gana por mes? Es uno de los mejores barrios para vivir en Florianópolis, o por lo menos cuando recién llegás a Florianópolis. ¿Te gusta la playa, amigo? Muy buena, gente querida, y bienvenidos a un nuevo video. En este video, como vieron en el título, les voy a estar mostrando uno de los mejores barrios para mí, para vivir acá en Florianópolis. En este momento me voy a encontrar con un amigo, Elvis, un venezolano que está viviendo acá en Florianópolis también hace bastante tiempo, para charlar un poco más sobre este barrio que a mí tanto me gusta y que siempre recomiendo para ustedes, para que se vengan a vivir acá a Florianópolis. Así que arrancamos con este video. Vamos. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Todo bien. Pero tú eres alto. Yo soy alto. Nada que ver, ¿no? A las redes sociales. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Ya estamos grabando, ¿eh? Estamos aquí. Bueno, Elvis, para los que no te conocen, ¿quién sos? Un gusto, yo soy Elvis. Es por ahí en TikTok, así igual en todas las redes sociales. Buenísimo. Bueno, y estamos hablando de uno de los mejores barrios para mí, y para Elvis también coincide, Claro en que que sí. es Ingleses. Buenísimo para vivir. Tiene muchas cosas, variedad. Como te digo, tiene bancos, tienes hoteles y ves así todo va diferente. O sea, no necesitas salir de aquí, ir al centro para comprar las cosas. En Ingleses lo tienes todo. Exactamente. Bueno, ¿y vos estás viviendo en Ingleses hace cuánto tiempo? Ya yo vivo aquí 2 años desde que llegué. 2 años se está viviendo acá en Ingleses. 2 años por aquí, bueno, me ha gustado mucho. Tengo la playa cerca, transporte aquí cerca, las paradas de autobús también no tengo que ir muy lejos, ¿ves? Sí. Y así va variando todo. Maravilloso, Exactamente. de verdad. Tienes todo a pocos pasos, diría yo. Sí. Tanto farmacias, hoteles, restaurantes para pasar la noche. Lugar bueno para divertirse. Exactamente. Estamos en la Khalil Bulos, que es la principal de acá de Ingleses. Y en esta Khalil Bulos tenemos todo. Tenemos los supermercados mayoristas, el Versailles atacadista, tenemos bancos, tenemos, bueno, todo lo que mencionó Elvis hace un ratito. ¿Y vos cuánto pagás de alquiler? Bueno, en mi caso yo pago de alquiler ahorita sería 1.200 reales, Sí, incluido agua y luz. sí, Y es una kitchenette también. Tiene un cuarto, tiene un baño. sí. Es dentro de la misma casa de una señora, ¿verdad? Ella vive al lado, obviamente, pero está muy separado de todo. Pero es bueno. Y es un Es alquiler bueno. barato, económico, que se consigue aquí. Aunque muchos dicen, no, allá es invivible, no puedes vivir, no puedes Claro. hacer nada. Se sigue consiguiendo cosas más baratas y económicas, ¿verdad? Exactamente, 1.200 de alquiler, y ahí eso está, en ese precio está incluido el agua y la luz. El agua y la luz va incluido completamente. Exactamente. Sí. ¿Y de internet cuánto pagás? El internet va separado porque es propio mío. Ah, ok. Ya va por mi cuenta y pago 110 reales de 110 reales, bárbaro. ¿Y en compras más o menos cuánto gastás por mes? por mes. En un mercado que yo hago así para un mes, digo que te gasto 700, 800 reales. Bárbaro. Bueno, después Sí. vamos a hablar un poco del trabajo de Elvis, a qué se dedica, qué hace acá en Florianópolis. Y bueno, si querés contar un poco también de Venezuela, de cómo te sentís acá, Sí. siendo venezolano viviendo en No, Brasil. bueno, aparte del cambio que yo tuve siendo Venezuela para acá, Sí, es grandísimo. O sea, es como yo veo las cosas, cómo fluye todo tan fácil, tan rápido. Por ejemplo, hoy compré algo por Mercado Libre, sí, me llegó hoy mismo. Cosa Claro. que yo para hacerlo en Venezuela, yo decía, ¿cuándo me irá a llegar aquello que yo compré? Sí. Tenía que ir a, como te digo, a los correos a buscar, retirar paquetes. Aquí no, aquí me llega toda la Sí. puerta de la casa. Me va avisando dónde viene el carro que me va a entregar las cosas. Y yo digo, wow, funciona todo claro, de una manera tan avanzada. rápido. que tú no necesitas ni salir de tu casa para hacer las cosas, ¿ves? Eso es lo que uno dice aquí. Las cosas avanzadas, siendo venezolano, o sea, son cosas que para mí son nuevas. Exacto. Quizás para otros sea, eso es normal. Sí, Para mí no. Para mí todo es totalmente diferente y así. buenísimo. Es buenísimo. 22 grados en Ingleses, 3:15 de la tarde, día domingo 9 de junio. Acá enfrente tenemos el Angeloni, supermercado de ricos, ¿no? Porque Es lo más caro que tiene Inglés. sí, es carísimo. Vayan al Poki o al Brasil Atacadista. O al Brasil Ataquista, este es de ricos. Lo bueno del Angeloni es que tenés un montón de, bueno, a mí que me gusta el café, tenés un montón de variedades de café, ¿viste? Un montón de productos así de afuera, importados. Eso es lo bueno, que tenés muchísima variedad, pero los precios son muy caros. O sea, para hacer compras mensuales me parece que no da.
Pues sí, o sea, para hacer tu compra mensual ahí, tienes que tener mucha platita, pero Sí. es cierto lo que dice G. Variedad de cosas, sí hay Sí. cosas que en Brasil Atacadista o en el Toki no Claro. consigues, ahí lo consigues demasiado. Sí. Eso es Acá estamos hablando con Elvis sobre el tema de los otros barrios que tenemos acá en Florianópolis, perdón, que son barrios muy buenos, pero que son muy caros, un como poquito más caro, Campeche. sí. Por ejemplo, Campeche que estaba diciendo ahorita, Campeche es otro mundo también aparte de ingleses y está en desarrollo demasiado rápido. Tú vas para allá y la construcción, todo lo que hay allá es inmenso, y todo es grandísimo. Es un lugar donde, ¿qué te puedo decir yo? Hay mucha gente también que habla español para allá, pero la inversión en plata y todo lo que la gente Sí. está haciendo allá es grandísimo. O sea, la gente metiendo plata en casas, hoteles, inmuebles, todo. Es demasiado grande, Sí. como te digo. Y la inversión para allá es buena. Si alguien quiere invertir plata, para esos lugares son buenos. O sea, Campeche, que es el sur de la isla, y Río Sí. Tavares. Río Tavares también. Río Tavares queda muy cerca de Campeche y es más económico para Es un vivir. poco más económico. Sí. Y hay terminales y cosas así donde también te puedes movilizar. Sí, todo es un poquito más alejado porque he estado caminando por allá y todo está un poquito más alejadito, como aquí ingleses, como les digo, que tienen todo que hay. La farmacia está a la esquina, aquello está allá, Sí. no. Allá tienes que agarrar un autobús o agarrar tu bicicleta y ir un poquito más lejos. Sí, Porque todo está un poquito o más tu distante. auto, Sí, tu o carro, tu carro. porque lo más probable es que Sí. la gente que viva ahí tenga Sí, carro. exactamente. Yo le digo a la gente, para vivir aquí hay que tener carro porque aquí no se puede andar a pie, muy lejos. Sí, 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 es muy lejos. Exactamente. Exactamente. Un barrio que a mí me gusta mucho que quizás es más accesible si querés algo parecido a Campeche, esa onda es el barrio de Cachoeira de Don Jesús, Sí. porque tiene unos residenciales muy buenos. Y ahí vos, de hecho, estuviste trabajando. Después vamos a hablar de tu trabajo, así la gente se queda hasta el final del video. Pero después vamos a hablar de tu trabajo, cuánto ganás y demás. Pero ahí estuviste trabajando y yo, bueno, conozco muchísimo porque vivía ahí al lado en Canasvieiras. También no sé si pensás lo mismo que yo de Cachoeira. No, sí, Cachoeira, bueno, lo que yo veo de Cachoeira es que es una sola avenida y todas son calles sin salidas de un lado hacia otro, ¿ves? Sí, Pero también consigues economía ahí, es un lugar sí, buenísimo, buenísimo para vivir, es tranquilo, Sí. es silencioso como tal. tranquilo. Lo que tiene sí, pocos mercados, simplemente dos supermercados, que es el supermercado Sierra Mar y el Forti Supermercado, Sí, pero el resto ahí es un poquito caro en cuestión de mercado. claro, en cuestión de mercado, Pero sí, en porque alquiler consiguen economía ahí. En es esa más parte. económico, es como la Sí. parte más residencial, linda en cuanto a barrios Exacto. y es más accesible. Si no podés irte a vivir a Campeche, si no podés irte a vivir a Llureré, Exacto. para mí Algo medio bajo, claro, que pueden como que, bueno, yo Cachoeira. quiero comprar con 900, Claro. 1500, vamos a quedarnos aquí Claro, por Cachoeira. economía. Y Exacto. después, bueno, tenemos ingleses, Canasvieiras, que son como los barrios más populares, digamos. Sí, sí. Una cosa que extraño mucho de Buenos Aires, de Argentina, es que vos tenés plazas por todos lados, ¿viste? A cualquier pueblito que vos vayas de Buenos Aires o de Argentina en general, encontrás una plaza. Y acá muy difícilmente encontrás muchas plazas en comparación con Argentina. Bueno, acá tenemos un pequeño espacio de recreación para los chicos, pero creo que es de los pocos que hay, ¿no? Acá en Es ingleses. muy pequeño, es muy pequeño, es algo nuevo, Sí. que debe tener unos 2 años apenas. Sí. Está recién construido también. Como yo digo, estos árboles aquí, mira, recién plantados. De aquí a Sí. 6, 10 años que ellos van a estar dando sombra aquí. Seguro. Seguro, ojalá que se mantenga así. Igualmente acá mantienen todo bastante bien, o sea, el otro día estuvieron... Sí, cesto de basura. Acá la gente levanta el desecho de los animales. Yo me llevo mi basura para mi casa Sí. o llevo la lanzo aquí. Sí, sí, Uno sí. también tiene que contribuir, ser educado con las cosas para mantener esta belleza de la ciudad. Exactamente, sí, sí. Bueno, y este es de los pocos lugares que hay acá en ingleses. Obviamente que tenés la playa para recrearte, para estar ahí, pero plazas como a lo que yo estoy acostumbrado por lo menos, no hay tanto. Tiene cancha de básquet ahí al fondo, juegos para los chicos. Contale a la gente que la primera vez que fuiste a un McDonald's fue acá. Sí, mi primera vez en McDonald's fue aquí en Brasil y fue allá. Mirá, ¿qué te comiste ese día? Ese día comí esa con papas y una Coca-Cola bien grande. Mirá, Estaba buenísimo. tu primer McDonald's acá en Brasil. Bueno, estamos entrando a la playa de ingleses.
Vamos a seguir charlando con nuestro amigo Elvis. Pero puedes ver que el mar está fuerte hoy. Está Hay mucha brisa, mucho viento. mucho viento hoy. Exactamente. Estamos en pleno junio. ¿Te gusta la playa, amigo? Me gusta, pero no está por meterse ahorita, está muy fría. No, ahora está helada. Mira, las ondas tan fuertes, tan altas. Exacto. Acá estamos hablando que Inglés está creciendo muchísimo. Sí, como puedes ver, ahora hay más gente. El fin de semana normal. El año pasado no había tanta gente así ahora. Sí. Exacto. Sí, acá ingleses, bueno, hay muchísimos argentinos, venezolanos viviendo, muchos gaullos, gente Colombiano de... está llegando. Sí, gaullos de Río Grande do Sul, de acá de Brasil. Sí. Bueno, de todas partes de Brasil en realidad. De Minas Gerais también muchos. Muchísima gente viene del nordeste de Brasil para acá, Nordeste. porque también vienen a buscar trabajo, siendo brasileros, Sí. vienen de allá y vienen para acá a buscar trabajo. Tú hablas aquí con cualquier persona y todos te dicen, yo no soy de aquí, yo soy de Sí, afuera. Así, exactamente. simple y sencillo. Y no sé si te diste cuenta lo mismo, pero están llegando muchos rusos también. Ah, sí, ¿Viste? hay ruso. He Muchísimos. visto mucho. Exacto. Franceses también hay, yo me he encontrado con Franceses. franceses. Una vez me encontré con unos americanos Sí. y lo más extraño que me he encontrado aquí son hindúes. Ah, mira. Hindú. Encontré unos Mira. hindú en el centro de Floripa también. Sí, exactamente. O sea, Pero aquí la cantidad de rusos que se vienen a vivir acá a Florianópolis es increíble. Puntualmente acá ingleses, veo mucho. por la playa y las cosas Por que la les playa. gusta también. Sí. Ahí estamos viendo una construcción que se está haciendo acá en ingleses. Él es muy observador de las construcciones porque te dedicas a qué. Porque me dedico a la construcción aquí. 2 años desde que llegué aquí, construcción es lo que trabajo de verdad. Y por lo menos esa obra ya un aproximado de unos 4 o 5 años para finalizarse. Por todo lo que lleva un edificio como ese. Es Mira. mucho trabajo. Entonces por eso le digo a la gente siempre, construcción y eso, aquí además para trabajar en eso, porque eso lleva la construcción, lleva la parte de cerámica, lleva la parte de pintura, lleva la parte de plomería y mucho más. ¿Ves? Dentro de la misma obra hay muchas ramas Sí. en las cuales pueden trabajar, que es buenísimo, por eso la construcción es bueno aquí. Siempre. Sí. Bueno, contale un poco a la gente, ya hablamos de que trabajás como pedreiro, albañil acá, Construcción. sí, en la construcción. ¿Cuánto más o menos se gana por mes? Por mes, como ayudante te vas a ganar 2.000 reales. 2.000. Lo que te van a pagar como salario. Sí. Te registran con un salario de 1.800, pero te pagan 2.000 como tal, que es la mínima. Ya al pedrero, al albañil como tal, se le paga 2.800 en la cartera asignada Sí. y le pagan 3.000 a 3.500 reales como tal. Y así trabajas por metro, siendo pedrero, puedes ganar hasta 5.000 reales mensuales en esa rama, porque siempre hay mucho y, o sea, así ganas un poco más, porque muchos trabajitos así que puedes hacer son mucho mejores. Sí. Bueno, y ahora de lo que vamos a hablar es de los motivos por los cuales, para mí, y creo que él también coincide bastante, Ingleses es uno de los mejores barrios para vivir en Florianópolis, o por lo menos cuando recién llegás a Florianópolis. Después, bueno, vas creciendo, te vas armando. Entonces, uno de los motivos que diría yo también para mudarse, Sí. aquí puedes tener los puestos de salud, lo tienes cerca. En caso de enfermedad, alguna cosa, ahí todo está, digamos que tiene, cada barrio tiene su centro de salud cerquita, y tienes aquí puesto de salud de ingleses, y tienes la UPA en Canasviera, que es una, que está un poco más cerca, aunque aquí ingleses ya Sí. están planificando hacer otra UPA, Otra UPA, sí, Otra eso UPA. lo sabía. porque como le decimos, el barrio está creciendo mucho, y ya empiezan a implementar cosas para que todo vaya creciendo y se vaya como que adaptando ya a la cantidad de personas que ya hay, porque si todo aumenta, obviamente tiene que haber ya más cosas para abastecer a Exacto. todas las personas que Sí, viven sí, aquí. sí. Sí, es uno de los barrios más grandes de Florianópolis, ingleses. Exacto. Yo voy a hacer mi aporte y voy a decir que, según mi experiencia viviendo acá en Florianópolis, es uno de los mejores barrios porque tiene muchísima infraestructura, tenés absolutamente de todo, los precios son accesibles y además tenés mucha más oferta de apartamentos que, por ejemplo, en Canasvieiras, ¿no? Que es uno de los barrios más populares también.
Y al tener mucho más movimiento también hay mucho más trabajo, tenés mucha más chance de conseguir trabajo durante la temporada baja. Entonces, ese es mi aporte y eso es lo que yo considero en cuanto a Ingleses como uno de los mejores barrios para vivir acá en Florianópolis. ¿Qué piensa el amigo? ¿Qué pensamos? Bueno, que es maravilloso vivir aquí. Una de las cosas que les puedo decir. Hay mucha gente que yo le digo, bueno, si tú quieres vivir una vida en paz en la playa, vente a vivir aquí en Ingleses. Claro. ¿Qué haces tú? Tienes tu playa cerca, te puedes venir en la noche. La playa es totalmente segura, nadie te va a robar, te va a atracar como allá en tu barrio donde quizás vivas en tu país. No, aquí ya la gente la viene a pasar las noches, en fin de año, en la virada de año como tal aquí. La playa de Ingleses se llena de personas, todos se visten de blanco y van allá a recibir la virada de año como tal. Sí, eso es muy lindo. Y es algo demasiado bonito que deberían experimentarlo. Sí, pasar, yo lo voy a hacer este año, todavía no tuve la oportunidad de hacerlo, pero pasar literalmente Año Nuevo, Navidad en la playa con tu parrilla, con tu mesita, eso lo voy a hacer. Bueno gente, mil gracias por haber visto este video, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao gente.